vuelvan, por favor, pongan. Ahora no sé si automáticamente ya está grabando o que ya estás registrado en el chat. A ver. Recién está Está grabando, grabando, Luis. Luis. Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver nuestro tema número 5, que son las consideraciones sobre el desarrollo del turismo en el medio ambiente. ¿En qué parte ustedes han quedado en Ecoturismo 2? Fabio, ¿usted me puede decir? Enseguida, Luis, voy a revisar mi captura. Ya, a ver, chequee sus apuntes. ¿Cómo es, Fabio? Un segundito, Luis, este celular está un poquito débil de señal. Mientras Fabio va viendo entonces su texto, vamos a ir avanzando, por Dice, favor. Dígame, Mauricio. hemos quedado en protección de los recursos naturales, Ya, en los impactos naturales, o sea, en los impactos ambientales, tipos de impactos ambientales, los que llegan a ser positivos, negativos, y los tipos de impactos que hay, ¿no? Económicos, socioculturales y otros. ya, Exacto, Luis, en eso estamos. ya. En la parte de impactos negativos ocasionados por el turismo, ¿cuáles han visto? ¿O solamente están viendo todavía impactos ambientales en general y no aplicados al turismo? ¿Puedo volver a Dice, preguntar, Luis? son los impactos negativos, son los económicos, socioculturales, el entorno cultural, políticos, administrativos. Ya. Entonces, están viendo todavía en general lo que son los impactos ambientales y están tomando en cuenta como ambiente a todo aquello que rodea a los seres bióticos y abióticos, seres con vida y seres sin vida, ¿no ve? Como medio ambiente. Por eso que hablan de la parte cultural y también están viendo la parte de la naturaleza. Sí. Perfecto. Lo que nosotros tenemos que ver ahora en nuestro tema es
fundamentalmente el desarrollo del turismo en relación al medio ambiente. Y vamos a ver de que hay diferentes tipos de repercusiones en el medio ambiente, que ustedes ya han visto de alguna manera en la parte de ecoturismo. Ese tipo de repercusiones del medio ambiente, es decir, todo lo que rodea a los seres vivos y a los seres sin vida, por ejemplo, los seres vivos son los hombres, los animales, las plantas, etc. Y los seres no vivos serán las rocas, los cerros, etc., ¿no? Entonces, todo tipo, el tipo de repercusiones del medio ambiente, lógicamente que si nosotros vemos, todo el tiempo se está transformando los espacios físicos, ¿no?, a consecuencia de las repercusiones del medio ambiente. Y un ejemplo claro que nosotros tenemos hoy en día es el cambio climático. El cambio climático está haciendo cambiar, como su nombre dice, cambio climático, es el cambio a consecuencia de esa transformación que está teniendo el clima, porque la capa de ozono está siendo mucho más aperturada por la emisión de gases, etcétera. Lo que está haciendo es repercutiendo, ¿no?, de manera negativa, totalmente negativa, en el planeta, en este caso en el planeta Tierra. Y también dentro de esas repercusiones del medio ambiente, que esas repercusiones las ocasiona el hombre, el ser humano. Es por la emisión de los gases, ¿no? En este caso, hemos visto cómo la energía fósil, que son los hidrocarburos, petróleo, gas, etcétera, cómo la industria en general, al emitir estos gases, ocasionan ese gran daño al medio ambiente. Y, por ejemplo, uno de los más grandes percursores, una de las grandes repercusiones que nosotros estamos viendo en el medio ambiente es el plástico. Y el plástico, es decir, se crea en base al petróleo. Un derivado dentro de la petroquímica es justamente el plástico. Y el plástico es uno de los materiales que tarda el mayor tiempo en biodegradarse, es decir, en destruirse. A veces tarda 40, 50 años inclusive en que una bolsa de plástico pueda destruirse. Y estamos viendo cómo eso está ocasionando una gran repercusión y una contaminación al ambiente que no tiene precedentes. Y no solamente en Bolivia, en todo el planeta. Por ejemplo, veíamos ayer las noticias, y ustedes han debido ver también los noticieros, las noticias en el contexto internacional, y veíamos que el continente, es decir, perdón, el país en la India, ha tenido el mayor rebrote, ¿no?, el mayor rebrote del COVID. Y eso está lógicamente que también está es decir, adscrito, unido, ¿no?, a esas características ambientales y ambientales culturales. Por ejemplo, ellos tienen, de acuerdo a su religión, ¿no?, ellos tienen la tradición de que tienen que irse a bañar al río Ganges. Y hemos visto, por ejemplo, las noticias son miles de personas que tienen que sumergirse en el Ganges porque su religión les dice que tienen que hacer aquello sin barbijo, sin nada. Lógicamente que se van a contagiar. Y se han contagiado miles de miles. Y la India tiene 1.200 o 1.300 millones de habitantes. Imagínense. Así que
En este momento el rebrote del COVID está terrible en la India. Y sobre eso, si vemos el mismo río Ganges, está totalmente contaminado. Contaminado porque el río también, es decir, recibe, tiene tributarios de otros ríos más chicos donde van desaguan al Ganges, las aguas contaminadas, las bolsas de plástico, es decir, y todo aquello. Y ahora mucho más con el problema y con el uso, ahora se ha hecho un uso indiscriminado, por ejemplo, con el problema del COVID, del plástico. Si antes tratábamos de, o evitábamos en lo posible de utilizar el plástico, mucho menos, ahora si vamos a ir a comprar un pan, nos van a poner una bolsa de plástico. Si vamos a comprar un kilo de arroz, nos van a poner en otra bolsa de plástico, ¿no? Y justamente para no tener contacto con los alimentos, que después los alimentos hay que desinfectarlos y todo eso. Entonces, los barbijos también, es decir, hay que cortarlos, no los cortan, los desechan y toda esa basura que es en base a plástico llega nomás pues a los ríos y llega también a los mares. Entonces, esas repercusiones del medio ambiente, lógicamente, que van a afectar enormemente a la actividad turística. Por eso que hay que buscar, en este caso, factores de calidad del medio ambiente, y estos factores de calidad del medio ambiente van a establecer los espacios físicos que están siendo menos repercutidos, menos por la mano del hombre, ¿no? Hay menos repercusión por la mano del hombre, la menor intervención que puedan tener la mano del hombre, especialmente a estos medio ambientes naturales. Se tiene que planificar el medio ambiente para el turismo y hemos dicho que cuando hablamos en este caso de planificación del medio ambiente, nos estamos refiriendo principalmente a ese medio ambiente natural que también hay que planificar. Hemos visto el ambiente, en este caso los espacios culturales, porque si no, el turismo es uno de los grandes depredadores del ambiente si no están bien planificados. Un elemento fundamental que nosotros tenemos que tomar en cuenta, en este caso en la planificación del medio ambiente para el turismo, ¿no? Es que nuestra planificación tiene que estar direccionada a lograr identificar qué espacios naturales se encuentran mucho menos disturbados, ¿no? Mucho menos disturbados, y identificarlos a estos de tal manera en que nosotros podamos, por medio del turismo, podamos minimizar esos impactos ambientales, maximizar los beneficios económicos y hacer de que el turismo sea un medio, ¿no? Un medio que tienda a valorizar y lógicamente pueda mejorar esos impactos ambientales que ocasiona el turismo o que pueden ocasionar otros agentes externos a la actividad turística. Por ejemplo, ¿cómo nosotros lograríamos de que el turismo pueda ser un medio positivo para minimizar los impactos ambientales en destinos turísticos de naturaleza? ¿En qué casos podría el turismo beneficiar a estos espacios naturales? A ver, ¿qué dice Carmín? Buenas tardes, licenciado. ¿Puedes Buenas repetirme la tardes. pregunta, por favor? Es decir, ¿en qué caso el turismo va a
a ser un beneficiador, ¿ya? Un beneficiador de un área donde hay atractivos naturales. Es decir, ¿cómo puede beneficiar a conservar ese espacio físico natural? Económicamente. Ya. En este caso, es decir, el turismo va a generar recursos económicos. Y parte de esos recursos económicos que va a generar el gasto turístico van a estar destinados a la conservación. A ver, Carmen, un ejemplo. Ejemplo de conservación. Claro, con la generación de recursos económicos que va a crear El mejoramiento del lugar podría ser. ya, pero eso es muy También amplio, un poco más específico. mejoramiento del lugar donde están los atractivos. También Ya, generación de empleo para los del lugar. ya, pero estamos viendo la parte de conservación del medio ambiente, tendientes a buscar la calidad del medio ambiente y que el turismo pueda ser un medio que pueda beneficiar a estos sectores donde se encuentran o estos espacios donde se encuentran recursos turísticos naturales. Decíamos lo económico, perfecto. Plenamente de acuerdo con Carmen, es lo económico. Pero de forma un poco, es decir, de manera mucho más específica, ¿cómo lo económico puede beneficiar a ese espacio natural? Listen, Dígame, ¿quién está? puede ser Mauricio. financiando un plan de capacitación y educación ambiental, tanto para los visitantes como para los que viven ahí. Se les puede Ya, capacitar a los comunarios, incluso se les puede hacer formar parte del plan, del grupo, ¿no? Operativo que va a manejar el turismo en esta comunidad. perfecto. Es decir, como bien decía Mauricio, eh, esa generación de recursos económicos tiene que estar destinada, por ejemplo, a talleres de concientización a la población local y decirles a la población local, ustedes no pueden botar su basura, ¿no? En los ríos. Ustedes lo que tienen que hacer es clasificar su basura. Basura orgánica y basura inorgánica. Entonces, concientizar a las autoridades municipales y decir, ustedes tienen que hacer un recojo de la basura orgánica y de la basura inorgánica. Esa basura inorgánica seguramente hay que buscar un relleno sanitario que sea lo menos impactante posible. ¿Que va a impactar al medio ambiente. Pero tenemos que minimizar los impactos ambientales. Y no podemos, en este caso, y el plan tiene que estar concebido, direccionado mediante sus políticas y su normativa, a que tenga que el turismo generar recursos económicos, como bien decía también Carmín, ¿no? Que vayan en beneficio, ¿no? Que vayan en beneficio de la población, de las poblaciones locales. Porque generalmente lo que ocurre es de que el operador receptivo, es el que se lleva los mayores beneficios económicos y lo único que les dejan a los lugareños es la basura que ha generado o que generan los turistas. Por eso que la planificación tiene que ser, como bien decía Mauricio, tiene que ser consensuada con los actores. Y dentro de estos actores, lógicamente, que tendremos a la población local. Y esta población local tendrá que estar consciente de que tienen que minimizar los impactos ambientales. Es decir, por ejemplo, tendrán que evitar el chaqueo, tendrán que evitar tener que ir al desmonte de los árboles para poner coca o para poner papayas o producción de piña.
Entonces tendrá que establecerse y ver económicamente cuál es más rentable, la producción de la piña o que ese sector sea turístico. Y además hay que cruzar otra variable, que es la variable ambiental. Es decir, si se van a talar 500 hectáreas de un bosque para producir piña, económicamente, ¿cuánto les va a producir a esos lugareños la piña, la producción de piña al año? En cambio, si no se cortan los árboles, en esas 500 hectáreas se puede hacer actividad turística. ¿Y cuánto de dinero les va a reportar el turismo? Y sobre eso habrá que cruzar la variable ambiental y decir, se van a perder 500 hectáreas de bosques primarios o bosques secundarios, ¿ya? Talados totalmente para poner las piñas. Entonces, ambientalmente estamos matando 500 hectáreas. En cambio, con el turismo, no vamos a matar las 500 hectáreas. ¿Ya? Tendremos que chaquear seguramente 1 hectárea para poner las instalaciones turísticas. Entonces, hay que medir también a largo plazo, a un mediano, a un corto, a un mediano y a un largo plazo los beneficios que puedan dar, en este caso, o generar el turismo. Por eso hay que ver la planificación del medio ambiente para el turismo, es decir, cómo beneficia, y el plan tiene que estar determinado necesariamente a beneficiar al turismo. Las políticas de planificación para el medio ambiente, es decir, tienen que haber políticas macro, que en este caso serían políticas gubernamentales macros para el medio ambiente, y una política, por ejemplo, macro que va a incidir en el turismo, pero va a incidir en todo el ámbito, en este caso del medio ambiente, sería si hubiera una política que emitiera el gobierno, y sería penalizar, ¿no? Penalizar el chaqueo para aumentar la frontera agrícola en lugares o espacios donde tienen la mayor biodiversidad de flora y de fauna. ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, los ganaderos, ¿no? Les interesa más chaquear los bosques y poner pasturas para el ganado, para la producción de carne. Inclusive, si fuéramos mucho más proactivos, si hiciera de que la producción de carne, ¿no? En este caso del ganado, no fuera como es actualmente en Bolivia, que el ganado está libre, paseando por todos los campos y va comiendo las pasturas que existen naturales en el sector. Tal vez el ganado debería estar pues en, en sectores totalmente si no son cerrados, pero custodiados para que el ganado no esté pues a boca abierta, ¿no? Entonces los ganaderos son los más interesados en chaquear, porque eso les va a representar mayor tierras de pastoreo para su ganado. Pero en este caso el costo ambiental es muy grande, demasiado grande. Entonces, justamente ahí vemos, por ejemplo, políticas de planificación para el medio ambiente tendientes a minimizar el chaqueo para las pasturas. Una vaca creo que necesita 3 o 4 hectáreas para alimentarse. Cada vaca tiene que tener 3 hectáreas disponibles todo el tiempo para alimentarse en el oriente boliviano. Porque si no, había que comprar, en este caso, los rodillos son como unos rodillos que venden de pasturas para que el ganado pueda comer y tenerlos en espacios más cerrados. Pero eso les representa a ellos mayor costo. Y eso representaría también aumentar el costo de la carne roja. Tal vez valga la pena aumentar el costo de la carne roja, porque de acuerdo a los últimos estudios de investigación, es decir, el ser humano tampoco puede consumir tanta carne roja, porque es dañina a la salud. Entonces, tendrá que consumir más carnes blancas, pollo, pescado, etc. Y ambientalmente, lógicamente,
es más depredante, en este caso, la producción ganadera que otro tipo de producción, inclusive más que la agrícola, ¿no? Porque una vaca necesita 3 hectáreas para comer de pasturas. La técnica de evaluación de las representaciones, en este caso, del medio ambiente, hay técnicas que hay que de evaluar las representaciones del medio ambiente. Y en este caso tenemos que también vemos la parte que ustedes están estudiando en Ecoturismo 2, que es la parte cultural, ¿no? Esa parte de la evaluación de las repercusiones del medio ambiente, que pueden ser naturales o pueden ser, es decir, en espacios naturales o en espacios artificiales en los cuales se ubican las actividades culturales. Las medidas de control de las repercusiones del medio ambiente, en este caso hay medidas que hay que tomar en cuenta y el primero son, una de las medidas de una técnica son las fichas ambientales. Se requieren de fichas ambientales. Estas fichas ambientales, es decir, todo proyecto para ser ejecutado, y eso también la ley la prevé en Bolivia, ¿no? Requiere de fichas ambientales. Y luego tenemos, una vez de que en esa ficha, esta ficha va a establecer esa actividad, y no solamente es para turismo, cualquier actividad. ¿Cuánto va a ser el impacto que va a ocasionar implementar ese proyecto y esa actividad? Y dentro de esas actividades, lógicamente, que también están las actividades turísticas, ¿no? Y mucho más si estas actividades se van a desarrollar en áreas protegidas. Y una vez que sea en áreas protegidas, y una vez que ya se desarrolla el proyecto o ya se ejecuta el proyecto, tenemos los manifiestos ambientales. Y los manifiestos ambientales van a ser aquellos que van a establecer cómo se van a medir estos impactos anualmente. Es decir, si por ejemplo vemos que dentro de ese proyecto que ha generado el plan sobre generación de basura, entonces la ficha ambiental dirá cómo se va, dice el cómo se va a minimizar los impactos ambientales, y el manifiesto va a verificar si realmente se ha hecho la clasificación de la basura, por ejemplo, si la ficha establece aquello, si hay un relleno sanitario, si se ven dónde se están depositando los lixiviados, que en este caso son las aguas que por la lluvia cae sobre ese relleno sanitario de la basura, y esas aguas negras que se generan, ¿dónde están yendo a ser depositadas? Directamente al subsuelo, a los ríos. Entonces, justamente los manifiestos ambientales tendrán que establecer esas características. Dentro de la parte que corresponde a las definiciones de medio ambiente, que ustedes ya las han visto seguramente en Ecoturismo 1 y en Ecoturismo 2. Una definición básica es proporcionar simulaciones. Luego es el entorno físico, que está formado por componentes naturales y artificiales, lo que decimos bióticos, abióticos. El medio ambiente natural existe por la propia naturaleza, el clima, la flora, los suelos, la fauna. El ambiente artificial, relativo a las relaciones humanas, edificios, estructuras, etcétera, ¿no? Análisis exhaustivo del medio ambiente incluye factores socioeconómicos y factores culturales, ¿no? Y lógicamente que también hay que hacer esas evaluaciones.
por ejemplo, un factor cultural y que no tiene que ver, indirectamente tal vez tenga que ver con el turismo, pero por ejemplo, en este caso, culturalmente, en el Chaco boliviano, siempre se acostumbraba a chaquear, todos los años a chaquear. ¿Y qué significa chaquear? Chaquear significa quemar en la época seca, y eso que hay muy poca lluvia allá, ¿no? En el invierno, empiezan a partir de junio, julio, parte de agosto, a quemar esos restos de pasturas. Quema. Y esas pasturas al quemarse se vuelven automáticamente abono. Entonces, cuando ya llueve, nacen nuevamente las pasturas, salen del suelo los pastos, las pasturas, y con la quema de, de esos pastos antiguos, esas pasturas del año pasado que quedaron como restos de pasturas, se generaba el abono. Pero ya los municipios, especialmente, por ejemplo, el municipio de Camiri, que es donde dictaba clases físicas, ¿no? En la Facultad Integral del Chaco, de la Gabriel René Moreno, dictaba los fines de semana en las maestrías. Por ejemplo, se ha podido observar de que se ha hecho una labor mediante una disposición, una ley municipal del municipio de Camiri, y también en base a la mancomunidad de municipios de Machartí, después de Boyuibo, de Cabezas, etcétera, y diferentes municipios, existen sus mancomunidades de municipios, han empezado a trabajar y a demostrar fehacientemente cómo el chaqueo, sí, los primeros 5 años beneficia a los terrenos. Es decir, las pasturas se quemaba, se chaqueaba, ¿no? Y eso produce un humo tan grande que lógicamente contamina el medio ambiente. A veces como nubes gigantes se hacían de humo y la contaminación era terrible. Pasaba ya ese chaqueo, venía la poca lluvia que ingresa al Chaco boliviano y los pastos hermosos empiezan a crecer. Al año siguiente vuelven a hacer la misma labor cultural del chaqueo, ya. El tercer año ya se va viendo que los pastos nuevos que están creciendo después del chaqueo con la lluvia ya son más débiles. El cuarto año sí crece el pasto, pero no tiene nutrientes para el ganado y el ganado sigue flaco. Y en el quinto año ya se ve de que realmente sí crecen los pastos, más chiquititos, pero ya no tienen los nutrientes necesarios para el ganado, y el ganado ya está quedando casi con piel y hueso. Entonces han hecho talleres durante años, inclusive en parcelas experimentales. Yo he ido a ver una parcela experimental justamente sobre esa temática, ¿no? Y se les mostraba a los campesinos. Ustedes conocen esta parcela que ha sido chaqueada, una parcela de 1 hectárea, por ejemplo, ha sido chaqueada durante 5 años. Y miren qué características tiene sus pastos. Y miren las 2 vacas que han comido de estas pasturas. Miren cómo están de flacas. Casi están piel y hueso. En cambio, en las otras que no se ha chaqueado y sí se les ha provisto de mayor agua, porque una de las grandes deficiencias que tiene el Chaco boliviano es de que no hay agua. Entonces han empezado, muy pocas lluvias, han empezado a perforar pozos, que a veces son pozos hasta de 200 metros con bombas semisurgentes, y han hecho atajados, que son como lagunitas chicas, ¿no? Lagunas chicas, bofedales creo que se llama, y no sé qué nombrecito tienen, donde almacenan el agua para que el ganado vaya a beber y ellos también puedan, con bombitas chicas, empezar a regar sus pasturas. Y veían cómo el ganado que estaba bajo ese sistema, que no era de chaqueo, realmente estaba mucho más gordo, más próspero. Entonces, ha costado eso tiempo, han sido más de 5 años que se han ido haciendo talleres con experiencias vividas, ¿no? Con los pobladores de todas esas regiones, y ellos se han dado cuenta de que realmente chaquear había sido muy, pero muy dañino. Pero eso cuesta tiempo, pero esos han sido políticas
en este caso, de la gobernación de Santa Cruz, de la gobernación de Chuquisaca y de la gobernación de Tarija, porque no nos olvidemos que tenemos 3 Chacos: el Chaco cruceño, el Chaco chuquisaqueño y el Chaco tarijeño, ¿no? Entonces se han creado justamente dentro de sus mancomunidades de municipios. Las 3 gobernaciones han apoyado mucho en evitar el chaqueo, porque era realmente espeluznante ver como esa humadera, inclusive a veces ni la carretera se lograba distinguir con semejante cantidad de humo de lo que quemaban y de lo que chacaban. Hoy en día ya es muy poco, mínimamente es el chaqueo que se ha visto en todo el sector, en ese sector del Chaco, de la carretera que va de Santa Cruz hasta Yacuiba, ¿no? Pero esas son, es decir, esas son en este caso, los factores culturales que afectan esto, y se pensaba también que eran factores económicos, pero se les ha demostrado de que no. La relación entre turismo y medio ambiente, vamos a ver que tenemos medio ambiente natural, tenemos un medio ambiente natural y un medio ambiente artificial. Las características del medio ambiente están, y los atractivos, que son símbolos. La infraestructura e instalaciones forman parte del medio ambiente, y el desarrollo del turismo produce impactos. Hay que comprender esta relación para poder planificar estos 3 elementos. Preguntas. Lice, con respecto a los chaqueos, ¿qué gestiones se hacen? ¿Qué nuevas gestiones se están realizando en el Chaco boliviano? ¿Conoce algún proyecto o algún dato que se está refaccionando, un prospecto sobre este aspecto? Claro, ya no se chaquea porque hay una ley, inclusive hay una ley nacional, hay leyes departamentales y hay leyes municipales que ya evitan el chaqueo bajo conminatoria de penas pecuniarias, ¿no? Multas, penas, tienen que pagar multas económicas.